En la iglesia todos tenemos un oficio, todos tenemos una tarea, todos tenemos una responsabilidad. Muchas veces las personas que no conocen los procesos dentro de la iglesia, el crecimiento de la fe, han dicho sencillamente que la iglesia es machista y que es, utilizando ese término que utilizan ahorita las feministas, que es heteropatriarcal, que es una iglesia sencillamente de hombres. No hay nada más falso que eso. Porque si nosotros miramos hoy nuestros templos, tengo la seguridad que el 80% de los asistentes a nuestros templos son mujeres. Y que gracias a la labor de las mujeres es como el proceso de evangelización en el mundo se ha llevado a cabo. Si bien es cierto que entre los apóstoles de Jesús había varones, las primeras encargadas de anunciar la resurrección de Jesús fue una mujer, fue María la Magdalena. Y ya eso dice mucho, partiendo del hecho de que el testimonio de las mujeres en la época de Jesús y para los judíos no era un testimonio válido. Pero Jesús quiere convalidar también la palabra y la voz de una mujer. Saben ustedes por historia que hace varios años atrás, en el mundo entero, la mujer no tenía poder decisivo y que no tenía voto. Y que la mujer sencillamente tuvo que empezar a luchar para poder tener ese derecho como los varones. Cuando Jesús hace que María la Magdalena sea la primera en experimentar la resurrección, le está dando voz a aquellas que en una cultura no tenían voz. ¿Quiénes han sido los que nos han educado a nosotros? En la estructura de la familia, nosotros siempre hemos pensado que el papá es el que provee y la mamá es la que educa. Por eso tenemos todavía en la cabeza la mentalidad de que la mujer siempre ha de estar en casa, cuidando a los hijos, educando a los hijos, y que el Señor es el que sale a conquistar el pan de cada día. Pero sin duda alguna que los que somos aquí mayores, los procesos educativos, religiosos, catequéticos, los recibimos fundamentalmente de nuestra mamá. Cierto que hay hoy papás que están haciendo muy bien su tarea como corresponde, pero la mayoría de nuestras maestras en el colegio fueron mujeres, nuestras catequistas han sido mujeres, las que anuncian el Evangelio han sido mujeres y las mujeres han sido las que han sostenido esta iglesia y han hecho que la palabra de Dios se proclame. Para Jesús, el papel de una mujer es muy importante. Y no es un adorno, no es ni siquiera un reemplazo en la tarea del varón, es columna, precisamente para que su palabra y su evangelio llegue a todos. Y miren que en la sensibilidad de la mujer está precisamente la experiencia de la resurrección. Los varones, que somos más racionales, nos cuesta mucho más trabajo poder entender eso. Porque nosotros quisiéramos explicaciones lógicas. Nosotros quisiéramos que nos explicaran cómo es que una persona resucita. A mí la pregunta me la han hecho muchas veces. ¿Cómo resucita uno si el cuerpo ya se descompuso? ¿Cómo resucita una persona si nosotros redujimos sus huesos a ceniza? Y entonces necesitamos una explicación lógica. ¿Qué hace Dios con unas cenizas para resucitar a una persona en el último día? ¿O qué hace Dios, cómo hace Dios para resucitar a aquellos cuyas cenizas fueron esparcidas en mar abierto o en campo? ¿Cómo hace para recogerlas? Y esas preguntas, que son de carácter racional, no nos permiten a nosotros siempre poder entender la experiencia de la resurrección. Por eso cuando María la Magdalena ve a Jesús resucitado, ella acepta a Jesús resucitado, porque ella no le mete cabeza al asunto, ella le pone al corazón. Y en el corazón es donde la experiencia de la resurrección se verifica. Yo les decía a ustedes anoche que yo no tengo evidencia de la resurrección, porque es que frente a la resurrección no hay evidencia. Frente a la resurrección hay experiencia. La evidencia es racional.
Y la experiencia es existencial. Lo que María Magdalena vio, no lo vio con el intelecto, lo vio con su corazón. Y en el corazón es donde las cosas se pueden llegar a entender. Y miren que cuando ella sale a anunciarle a los apóstoles, a Pedro y Juan, que aparecen hoy en el Evangelio de San Juan, a ellos les cuesta trabajo poderlo entender. Incluso dice la Sagrada Escritura que los dos corrían juntos, porque ellos no entendían ni creían con tanta facilidad de que lo que María Magdalena estaba diciendo era verdad. Y corrieron a verificar. ¿Qué es la verificación? Es la experiencia racional de que todo tiene que ser entendido. Que solamente si yo lo entiendo, si yo lo verifico, yo puedo creer en eso. Y por eso nosotros muchas veces hemos hecho de la ciencia el estandarte de la última palabra para la verificación de la verdad. Y decimos solamente si la ciencia nos lo dice, lo vamos a creer. Si la ciencia no nos lo dice, no creeremos nada. Pero es que la experiencia de la resurrección no es una experiencia de carácter científico, ya se los dije. Es de carácter existencial. Es que, como dice el autor del Principito, Antoine de Saint-Exupéry, es que lo que la razón no entiende, lo entiende el corazón. El que quiera tener la experiencia de Jesús no necesita meterle tanta cabeza, ni necesita buscar tanta explicación. Hay cosas que no se explican, pero sencillamente son. A veces nosotros no entendemos desde la razón cómo hay alguien que pueda amarnos. Y de hecho uno a veces le pregunta a ciertas personas cuando experimenta la calidad de su amor, ¿cómo es posible que tú me ames a mí? No entiendo. Y la otra persona dice, es que no necesitas entender nada. Mientras uno más raciocinio le mete al amor, menos lo entiende y menos lo acepta. Judas Iscariote no fue capaz de aceptar racionalmente ni emocionalmente el amor de Jesús. Y cuando el amor no se entiende, uno se siente tan indigno de él que prefiere apartarse, retirarse. Y por eso Judas Iscariote se suicida. Porque es la experiencia de un hombre que no entiende cómo alguien, siendo yo un traidor, sea capaz de seguir amándome. El amor racionalmente no se entiende. Y no significa que el amor sea irracional, que sea ciego. Tiene lógica. El amor tiene su lógica. El amor tiene su razón de ser. El amor también es cerebral, pero no todo se explica sencillamente, racionalmente o con la filosofía. Hay momentos en los cuales uno sencillamente se rinde y dice, esto no lo entiendo, pero yo lo acepto y lo recibo y lo guardo como un tesoro. Así pasa con la resurrección. Eso no se entiende. Aceptar la resurrección no es fácil para las personas. Hay gente que prefiere reencarnar. Hay gente que prefiere más bien creer que su alma o que su espíritu es un encarte para el universo, que no sabe qué hacer con el alma y que entonces, como anda vagando por el universo, por el cosmos, tiene que meterse en otro cuerpo y volver a la tierra. Eso es tanto como decir que Dios no sabe qué hacer con nosotros después que nos morimos. Se encartó con nosotros. Pues será deshacerme de Él y hacer que vuelva a la tierra metido en otro cuerpo, en otra materialidad. Porque no se entiende la resurrección. Es más fácil entender la reencarnación. Pero fíjense que la reencarnación sí es una invención del ser humano. Las cosas que los seres humanos nos inventamos, nosotros les ponemos mucha más lógica. En cambio, las cosas que son de Dios, que no son inventadas por los seres humanos, no se entienden tan fácilmente, a no ser que uno esté dispuesto a rendirse delante del Señor para aceptarlo en su corazón. María la Magdalena lo hizo. Las mujeres saben hacer eso muy bien. Ustedes tienen mucha más sensibilidad.
Miren, el día que nosotros entendamos que la psicología femenina y masculina son tan diferentes, tan distintas, pero al mismo tiempo tan complementarias, nosotros aprenderemos a amarnos mucho mejor. Nosotros no siempre somos capaces de amarnos porque no entendemos la forma tan distinta como una mujer concibe el mundo a como lo concebimos los varones. La forma como una mujer ama, tan distinta como ama un varón. El hombre y la mujer no aman igual. Entienda eso, métaselo en la cabeza. Para que una mujer entienda perfectamente el amor de una mujer, tendrá que juntarse dos mujeres. O para que un hombre entienda el amor de otro hombre, tendrían que juntarse dos hombres. Porque aman igual en la racionalidad. Pero aquí no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando de lo distinto que somos, incluso hasta la forma como nosotros nos dejamos permear por la gracia de Dios. Porque la mujer hace más fácil camino para la experiencia de la resurrección, porque ella es capaz de aceptar en su corazón lo que nosotros en un principio no somos capaces de aceptar. Nosotros siempre necesitamos, los varones necesitamos más explicaciones. Explíquenme esto cómo es, y esto por qué, y cómo resucita uno, y qué significa la resurrección, y dónde está el cuerpo de Jesús, y se resucita con el cuerpo o no se resucita con el cuerpo, y qué es eso del alma, qué es eso del espíritu. Necesitamos que todos nos lo expliquen. La mujer, en cambio, teniendo su racionalidad, acepta con más facilidad el amor de alguien, la ternura de alguien. Yo quiero aquí hacerles a ustedes un paréntesis para introducir un inciso que me parece importante. ¿Por qué a una mujer, siendo tan astutas, se le puede enamorar tan fácilmente? Cosa que no pasa con los varones. A un varón no se necesita enamorarle, a un varón se necesita seducirle. Y basta con que ustedes se pongan bonitas. En cambio, un varón no necesita ponerse atractivo para seducir a una mujer. Le habla bonito, le llega directamente al corazón. Y con esa llegada a su corazón, hace que quede rendida a sus pies. Por eso hay mujeres muy lindas, metidas con varones no tan agraciados, por no llamarlos feos. Y entonces cualquiera pregunta, ¿y esta mujer tan bella, por qué está con este tipo que no tiene ni gracia? Ella sí sabe cuál es su gracia. Y es justamente por eso, por la diferencia de la psicología. Y porque el Señor Jesús sabía perfectamente que necesitaba una mujer con una experiencia espiritual tan distinta para poder proclamar su resurrección. Y eso también lo sabía Satanás. Por eso Satanás no empieza seduciendo al varón, empieza seduciendo a la mujer. Porque sabe que a la mujer se le llega mucho más fácil por el corazón. A nosotros todo tiene que ser en la cabeza. Explícame. Quiero entender. Si no lo entiendo, no lo acepto. Por eso para los varones hacer hoy la experiencia de fe resulta muchas veces más complejo, cosa que no ocurre con ustedes. Pero ustedes son las llamadas a seguir proclamando que Jesús está vivo, que Jesús está resucitado. Y que así como María la Magdalena fue la primera persona en experimentar la resurrección de Jesús, también ustedes son las primeras en casa de hacer una familia creyente. Por eso la palabra de Dios en el libro de los Proverbios pondera, exalta a la mujer diciendo: dichoso el hombre que ha encontrado a una mujer sabia. La sabiduría de una mujer es incomparable. Pero ¿saben ustedes qué es la peor desgracia para un varón? Encontrarse a una mujer necia. Eso es su ruina.
su ruina física, emocional, espiritual. ¿Ustedes se han dado cuenta cuántas mujeres malas, si el hombre ya es maluco, más maluco lo pone? Flaco, llevado, arruinado, hediondo, sin saber arreglarse, sin buena presentación, no tiene nunca dinero en el bolsillo. Porque la mujer cuando quiere llevar a la ruina, lleva a la ruina, si se lo propone. Pero la mujer cuando quiere conducir a la santidad, lleva a la santidad, como Mónica llevó a la salvación y a la santidad a su hijo Agustín. Ustedes tienen una gran responsabilidad. Y por eso los varones que están aquí apenas en proceso de selección, ya el que eligió, eligió. Pero los que están en proceso de selección, vigilen muy bien. Asegúrense de conseguirse una mujer sabia, que esa los saca adelante. Cuidado con una mujer necia, porque esa los llevará a la ruina. Sean sabias para su casa. Sean sabias para sus hijos, para sus hermanos, para su esposo. Sean sabias para sus amigos, para sus compañeros de trabajo, para su empresa. No necesitamos simplemente mujeres empoderadas. Necesitamos mujeres sabias. El empoderamiento del que ustedes hablan tanto hoy es el encumbramiento de la mujer propuesto por el maligno para decir: ustedes aplasten todo lo que puedan aplastar. En cambio, la mujer sabia no aplasta, siempre levanta. Es más fácil ser empoderada que sabia. Y la sabiduría solamente la da el Espíritu de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y